Hola, hola, mis chismosos favoritos. QU Copyright alegró a tenerlos a QU una vez más en su canal de confianza para todas las noticias del mundo del espectáculo y sobre todo, para estar al día con la vida de nuestras celebridades turcas preferidas. Hoy, mis queridos, tenemos un noticiu superíndice 3N que du copyright me decirles, me tiene con la boca abierta, y su copyright que a ustedes también copyright N los va a dejar impactados. Porque hoy vamos a hablar de Hande Erupar Rafael, la reina indiscutible de las telenovelas turcas, la mujer que nos ha robado el corazón superíndice 3N con su talento, su belleza y esa sonrisa que ilumina cualquier pantalla. Y es que mis chismosos, Hande Erupar Rafael, después copyright ese de mantenernos en vilo con rumores y especulaciones, finalmente ha hecho una confesión superíndice 3N bomba, una revelación superíndice 3N que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que sin duda, va a marcar un antes y un después copyright ese en su carrera. Prepárense porque lo que estuvo a punto de escuchar es algo que nadie se esperaba. Antes de que les revele este bombazo quiero pedirles, con el cariño más menos o de siempre, que si aún no se han suscrito al canal, corran a hacerlo. No se pierdan ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y no olviden regalarnos un like si les gusta el contenido. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo copyright dándoles las mejores noticias. Ahora sin preámbulos, vamos directo al grano. ¿De QU Copyright se trata esta impactante confesión superíndice 3N de Hande Erupar Rafael? Pues bien, mis chismosos, después copyright ese de una carrera meteu superíndice 3 rica, llena de con diéresis copyright citos en la televisión superíndice 3N turca, después copyright ese de protagonizar telenovelas que han dado la vuelta al mundo. Hande Erupar Rafael ha revelado que estuvo considerando seriamente dar un giro radical a su carrera. Como lo oyen. La noticia ha corrido como pu superíndice 3 lbora en los últimos días, y las redes sociales se han inundado de comentarios y especulaciones. ¿QU Copyright significa esto? ¿Acaso Hande Erupar Rafael se va a retirar de la actuación superíndice 3N? ¿Va a dedicarse a otra cosa? ¿O simplemente estuvo buscando nuevos horizontes dentro del mundo del espectáculo? Para entender mejor esta decisión superíndice 3N, tenemos que analizar un poco la trayectoria de Hande Erupar Rafael. Como todos sabemos, saltó superíndice 3 a la fama gracias a su papel en la exitosa telenovela Gunea Yinklar. A partir de ahí su carrera despegó superíndice 3 como un cohete, protagonizando otras producciones que se convirtieron en verdaderos fenus superíndice 3 menos, como A Eklaftan al Lamaz, donde hizo una pareja explosiva con Burak Deniz, y por supuesto, la inolvidable Senu con diéresis al Capm, que la catapultó superíndice 3 a la fama internacional. Pero ¿QU Copyright hay detrás ese de todo este con diéresis copyright cito? Pues bien, mis chismosos, Hande Erupar Rafael siempre ha sido una mujer ambiciosa, una artista que no se conforma con lo que ya ha logrado, que siempre estuvo buscando nuevos desafíos, nuevas formas de expresar su talento. Y es precisamente esa inquietud, esa necesidad de reinventarse, lo que la ha llevado a plantearse este cambio de rumbo. En varias entrevistas, Hande ha manifestado su deseo de explorar otros copyright neros, de interpretar personajes complejos, arriesgados. No quiere encasillarse en el papel de la chica linda y romántica, sino que quiere demostrar que es una actriz versátil, capaz de asumir cualquier reto. Pero, ¿es ese cambio radical del que estamos hablando? Pues bien, aunque Hande no ha dado muchos detalles, se rumorea que estuvo considerando seriamente dar el salto al cine internacional. Como lo oyen. Parece que la actriz ha recibido varias ofertas de productoras extranjeras, y estuvo evaluando cuidadosamente es la mejor opción superíndice 3N para su carrera. Imagúnense mis chismosos, a Hande Erupar Rafael triunfando en Hollywood, codeudándose con las grandes estrellas del cine mundial. Será un sueño más menos o hecho realidad, no solo para ella, sino también copyright N para todos sus fans. Pero eso no es todo. También copyright N se ha hablado de la posibilidad de que Hande Erupar Rafael se lance como productora. Al parecer, la actriz tiene varias ideas en mente, proyectos que le apasionan y que quiere llevar a la pantalla grande. Será una forma de tener ese control sobre su carrera, de elegir los papeles que realmente le interesan y de contar historias que le toquen el corazón superíndice 3N.
Y por si fuera poco, también copyright en se rumorea que Ande estu interesada en incursionar en el mundo de la moda. Recordemos que la actriz siempre ha sido un icono de estilo, una referente para miles de superíndice 3 venes que admiran su forma de vestir y su elegancia. No será descabellado pensar que Ande podrá lanzar su propia línea de ropa o de accesorios. Ahora bien, mis chismosos, es importante aclarar que todo esto son solo rumores y especulaciones. Ande Eru Parrafoel no ha confirmado nada de forma oficial. Sin embargo, las declaraciones que ha hecho en los últimos meses, sumadas a la información superíndice 3N que ha salido a la luz a través copyright S de fuentes cercanas a la actriz, nos hacen pensar que algo grande se estuvo gestando en su carrera. Y es que, mis queridos, Ande Eru Parrafoel es una mujer que no le teme a los cambios, que siempre estuvo dispuesta a asumir nuevos riesgos. Es una artista talentosa, ambiciosa y con una visión superíndice 3N clara de lo que quiere lograr. Estoy convencido de que sea cual sea el camino que elija, va a triunfar. Por supuesto, esta decisión superíndice 3N no ha estado exenta de controversia. Algunos fans se han mostrado preocupados por la posibilidad de que Ande Eru Parrafoel se aleje de las telenovelas turcas, el geu copyright nero que la hizo famosa. Temen que la actriz se olvide de sus raíces, que se deje llevar por el glamour de Hollywood y que abandone a sus seguidores fieles. Sin embargo, creo que es importante recordar que Ande Eru Parrafoel es una artista libre, que tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a buscar su propia felicidad. Si ella cree que dar un giro a su carrera es lo mejor para ella, debemos apoyarla y desearle lo mejor. Además de ese, no creo que Ande se olvide de sus raíces. Estoy seguro de que aunque triunfe en Hollywood, o se dedique a otras actividades, siempre llevar en su corazón superíndice 3N el amor por su país, por su cultura y por sus fans turcos. Ahora bien, mis chismosos, la pregunta del millón superíndice 3N es ¿Cuándo sabremos L es la decisión superíndice 3N final de Ande Eru Parrafoel? Pues bien, la actriz ha prometido que pronto hará un anuncio oficial, donde revelará sus planes para el futuro. Asu que es tu copyright atentos a nuestras redes sociales, porque en cuanto tengamos la confirmación superíndice 3N, se los haremos saber de inmediato. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus telenovelas, de sus entrevistas y de sus apariciones públicas. Podemos seguir admirando su belleza, su talento y su carisma. Y podemos seguir más menos ando con verla triunfar en Hollywood o en cualquier otro proyecto que decida emprender. ¿Y ustedes, mis chismosos, copyright opinan de esta impactante confesión superíndice 3N de Ande Eru Parrafoel? ¿Creen que deberá dar un giro a su carrera? ¿Les gustará verla en Hollywood? ¿O prefieren que siga protagonizando telenovelas turcas? Du copyright lleno sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones. En resumen, mis queridos, Ande Eru Parrafoel ha sacudido la faru, la turca con una confesión superíndice 3N bomba, considerando seriamente dar un giro radical a su carrera. Se rumorea que podrá dar el salto al cine internacional, lanzarse como productora o incursionar en el mundo de la moda. Aún no hay nada confirmado, pero todo indica que algo grande se gestando en la vida de la actriz. Asu que mis chismosos tu copyright nanse atentos a nuestras redes sociales, porque en cuanto tengamos ese información superíndice 3N, se las haremos saber de inmediato. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden dejarnos sus comentarios abajo. Queremos saber qué copyright piensan sobre esta noticia. Y ahora antes de despedirme, quiero recordarles que nos regalen un like si les gustó superíndice 3 el vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Asterisco, pero esperen, mis chismosos, que aún no acaba la cosa. Tenemos mucho que desmenuzar, asterisco. Porque miren, vamos a ser sinceros, esta decisión superíndice 3N de Ande no ha surgido de la nada. Llevamos tiempo viéndose más menos sales, más menos os indicios de que algo estaba cambiando en su vida, en su mentalidad. Recordemos por ejemplo esa entrevista que concedió superíndice 3 hace unos meses a una revista internacional,
donde hablaba de la presión superíndice 3N que sentúa por mantener una imagen perfecta por complacer a sus fans. Ande, aunque siempre se ha mostrado agradecida por el cariño más menos o del público, también Copyright N ha dejado claro que necesita espacio para crecer, para evolucionar como artista y como persona. Y es que, mis queridos, la fama tiene un precio muy alto. Ande ha estado en el ojo del huracán N desde muy joven, y ha tenido que lidiar con críticas, rumores y especulaciones constantes. No es fácil mantener la cordura en un entorno tan exigente y competitivo. Por eso entiendo perfectamente su necesidad de buscar nuevos horizontes, de alejarse un poco del ruido medio hurtico y de concentrarse en lo que realmente le importa. Además de eso, no olvidemos que Ande es una mujer muy inteligente y emprendedora. No se conforma con ser solo una cara bonita. Quiere dejar su huella en el mundo, quiere utilizar su influencia para hacer el bien, para inspirar a otros. Y creo que al explorar nuevas facetas de su carrera, podrá lograr ese objetivo de una manera muy efectiva. Pero volviendo al tema del cine internacional, ¿cuáles son las posibilidades reales de que Ande Eru Parrafol triunfe en Hollywood? Pues bien, mis chismosos, creo que tiene todo a su favor. Para empezar, tiene un talento innegable. Ande es una actriz muy versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde la chica ingenua y romántica hasta la mujer fuerte y decidida. Además de ese tiene una belleza exu superíndice 3 tica que llama la atención superíndice 3N, y un carisma que conecta con el público de todas las edades. Pero mu ese ayu de su talento y su belleza, Ande tiene algo que es aún muy ese importante, una gran determinación superíndice 3N. Es una mujer que sabe lo que quiere y que es dispuesta a trabajar duro para conseguirlo. No se rinde fácilmente y siempre es buscando la manera de superar los obstáculos. Y esa actitud, mis queridos, es fundamental para triunfar en Hollywood, un lugar donde la competencia es feroz y donde solo los ese perseverantes logran llegar a la cima. Por supuesto, no será fácil. Ande tendrá que aprender copyright ese a la perfección superíndice 3N, adaptarse a un nuevo entorno cultural y competir con actrices de todo el mundo. Pero estoy seguro de que estuvo preparada para este desafío. Ya ha demostrado su capacidad para superar obstáculos en el pasado, y estoy convencido de que lo volverá a hacer. Y en cuanto a la posibilidad de que Ande se lance como productora, creo que será una excelente idea. Tiene muy buen ojo para las historias, y estoy seguro de que podrá crear producciones de alta calidad que conecten con el público y que transmitan mensajes importantes. Además de ese, como productora, tendrá ese control sobre su carrera y podrá elegir los proyectos que realmente le interesan. Imagúnense, mis chismosos, a Ande Eru Parrafol produciendo una serie sobre la historia de las mujeres en Turquía, o una película sobre la importancia de la educación superíndice 3N para los new más menos o sin new más menos as desfavorecidos. Será una forma de utilizar su fama y su influencia para hacer el bien, para inspirar a otros y para promover valores positivos. Y en cuanto al mundo de la moda, creo que Ande tiene un potencial enorme. Siempre ha sido un icono de estilo, y sus looks son imitados por miles de superíndice 3 venes en todo el mundo. No será descabellado pensar que podrá lanzar su propia línea de ropa o de accesorios, o que podrá convertirse en la imagen de una marca de renombre internacional. De hecho, ya ha colaborado con varias marcas de moda en el pasado, y ha demostrado su talento para crear looks innovadores y atractivos. Estoy seguro de que si decidiera incursionar en este mundo, triunfará. Pero volviendo al tema de la reacción superíndice 3N de los fans, entiendo perfectamente la preocupación superíndice 3N de aquellos que temen que Ande se aleje de las telenovelas turcas. Muchos de sus seguidores la admiran precisamente por su trabajo en este copyright nero, y temen que al buscar nuevos horizontes, se olvide de sus raíces. Sin embargo, creo que es importante recordar que Ande es una artista libre, que tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a buscar su propia felicidad. Si ella cree que dar un giro a su carrera es lo mejor para ella, debemos apoyarla y desearle lo mejor. Además de ese, no creo que Ande se olvide de sus raíces. Estoy seguro de que aunque triunfe en Hollywood, o se dedique a otras actividades, siempre llevará en su corazón superíndice 3N el amor por su país, por su cultura y por sus fans turcos. De hecho, estoy convencido de que seguirá participando en proyectos en Turquía, aunque sea de forma esporádica. Y para aquellos que temen que Ande se deje llevar por el glamour de Hollywood, creo que es importante recordar que es una mujer muy inteligente y con los pies en la tierra.
No se deja deslumbrar fácilmente por las luces y el brillo. Sabe que lo importante es mantener la humildad y seguir trabajando duro para alcanzar sus metas. En resumen, mis chismosos, la confesión superíndice 3N de Anderu Parrafoel ha generado una gran controversia, pero creo que es importante analizarla desde una perspectiva objetiva y comprensiva. Ande es una artista talentosa, ambiciosa y con una visión superíndice 3N clara de lo que quiere lograr. Tiene todo el derecho a buscar nuevos horizontes y a explorar diferentes facetas de su carrera. Y estoy convencido de que, sea cual sea el camino que elija, va a triunfar. Ahora bien, la pregunta del Miyu superíndice 3N sigue siendo, ¿cuándo sabremos CUL es la decisión superíndice 3N final de Anderu Parrafoel? Pues bien, mis chismosos, estoy seguro de que pronto tendremos noticias. Ande es una mujer muy transparente y cercana a sus fans, y no creo que tarde mucho en hacer un anuncio oficial. Asuke Mantu Copyright Nanse atentos a nuestras redes sociales, porque en cuanto tengamos la confirmación superíndice 3N, se los haremos saber de inmediato. Y mientras tanto sigamos disfrutando de su talento, de su belleza y de su carisma. Porque Anderu Parrafoel es una estrella que brilla con luz propia, y estoy seguro de que seguir donos muchas alegrías en el futuro. Y ahora mis chismosos, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. No olviden dejarnos sus comentarios abajo. Queremos saber qué copyright piensan sobre esta noticia. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, sigan chismeando con nosotros.